Bueno, hermanos, vamos a entrar en la meditación de su palabra. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 12. Amén. Usted me va a ayudar a seguir la lectura en el nombre de Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Digamos gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga y nos dé una palabra en esta mañana que pueda confortar nuestros corazones. Invoquemos el nombre de Jesús. Soberano Dios, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, nuevamente, e invocamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Dios, que esta palabra, que es espíritu y es vida, cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros, conforme sea la necesidad. Tú eres Dios, para siempre es tu misericordia, y reconocemos, Señor Jesucristo, tu fidelidad. Háblanos, Señor, yo te lo pido, danos gracia e inspiración para que tu palabra cumpla el propósito conforme tú la envías hoy a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad, hermanos. Estén cómodos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Y el tema que quiero compartir en esta mañana: el más grande pecador. Gloria a Jesús. La población mundial ha superado más de 80.000 millones de personas desde que el ser humano pisó esta tierra hasta el día de hoy. Y desde que se introdujo el pecado en la tierra, el hombre ha sido inventor de males y ha multiplicado el pecado en todas sus manifestaciones: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así que el ser humano, desde que Adán, Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén, hasta el día de hoy, ha multiplicado la maldad en la tierra.
El pecado se introdujo según la Escritura, Romanos 5:12, la desobediencia fue la gente. Por la desobediencia de un hombre se introdujo el pecado, y así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero de ahí en adelante el hombre ha sido inventor de males. Y el ser humano ha multiplicado tanto la maldad que hoy en día vemos cómo la tierra se ha corrompido por el pecado. Ahora la pregunta sería, ¿quién es el más grande pecador? De tantos hombres que han pisado esta tierra, personas que han marcado la diferencia, unos por bien, pero otros por mal. Hombres, hermanos, que han derramado sangre en esta tierra, y no poca. Adolfo Hitler fue el precursor, el agente, ese instrumento, hermano, de mal, quien llevó al mundo en el año 1939, 1 de septiembre de 1939, hasta el 2 de septiembre de 1945. 6 años y un día duró la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas murieron. 6 millones de judíos murieron en lo que se conoce el Holocausto nazi. Y las maldades, la forma como la Segunda Guerra Mundial se desarrolló, una forma tan violenta, actos de genocidio y una cantidad de cosas, hermanos, por simplemente un concepto, un pensamiento, una filosofía de un hombre que se creyó que esa raza aria era la perfecta, y que algunos hombres, razas o etnias no tenían el derecho de vivir en esta tierra. 60 millones de personas. Hombres como, personas como el carnicero de los Balcanes, Ratko Mladić, aquel general, hermano, yugoslavo, que llevó al mundo a una devastación. Y esta persona quiso exterminar a unas minorías. Y este hombre en 1996 cometió actos de genocidio, violaciones y una cantidad de cosas, conocido como el carnicero de los Balcanes. Imagínense ese apodo. La forma como él, simplemente unas naciones o un pueblo, los serbios, fueron destruidos simplemente por el pensamiento de una persona que se creyó superior a los demás. El genocidio de Ruanda en 1994, donde la población tutsi desapareció prácticamente del mapa, por unos pensamientos también, hermanos, en los cuales no era posible convivir con la etnia Hutu,
Y eso generó que esta población de Ruanda se calculó aproximadamente entre 500,000 y más de 1,000,000 de personas. El 70% de la población tutsi desapareció. La violencia sexual y una cantidad de aberraciones hacia esa etnia que prácticamente la desaparecieron. Y así personas como el gran emperador Calígula, emperador romano, quien la historia cuenta que fue un hombre violento, cometiendo asesinatos sin importar si eran niños, mujeres, al punto que este hombre, hermanos, por el simple hecho de conocer, aleluya, lo que fue Calígula y Nerón, ellos quisieron conocer cómo es que nace una persona, y tanto Calígula como Nerón mataron a su madre por el solo hecho de saber por dónde habían nacido. Así que personajes que en la esfera de la historia marcaron por lo malo. Si nos vamos a la palabra de Dios, encontramos el primer asesino. ¿Quién fue? Simplemente por envidia mató a su hermano. No habían razones. Reyes como Acaz, entre otros, quienes llevaron al pueblo a la perversidad, a la maldad, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres como Herodes, que simplemente por el deseo de la hija de su esposa le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista, porque en una celebración la muchacha que estaba de cumpleaños, influenciada por su madre, le pidió la cabeza en el cumpleaños a Herodes de Juan el Bautista. Y por complacer ese deseo, imagínense, hermanos, simplemente por un deseo, le cortaron la cabeza a Juan. Lo que hace el hombre. Judas vendió y cambió a su maestro por unas monedas de plata. 30 monedas de plata. El precio del maestro. Simplemente para satisfacer alguna necesidad que era temporal, porque 30 monedas de plata, ¿cuánto podían durar? Con eso no va a vivir para siempre. Simplemente suple una necesidad temporal. Pero Judas creyó y pensó que 30 monedas vale más que la vida eterna. Y cambió a su maestro. ¿Quién sería el más grande pecador, hermanos? Y uno escucha cosas, registros de la historia, de hombres que han hecho, hermano, cosas que ni la mente se puede imaginar que el ser humano pueda hacer cosas tan terribles. Una frase que caracterizó a Gabriel García Márquez, el premio Nobel de literatura en 1982, hablando de lo que ocurre en Colombia. No se fue muy lejos de lo que ocurre aquí en Colombia. ¿Sabe qué dijo un día Gabriel García Márquez?
que en Colombia la realidad supera la ficción. Oiga, hermanos, ni un animal hace cosas como los hombres hacen, porque los animales protegen a sus criaturas. Pero el hombre, hermano, hace cosas que hay madres que tienen la capacidad, la maldad de botar como cualquier cosa, como algo desechable su hijo y dejarlo en un basurero tirado por ahí en cualquier parte. Hijos que son capaces, hermanos, de matar a sus progenitores, descuartizarlos y meterlos en una nevera. Y usted dirá, ¿y eso ha pasado? Es que la realidad supera la ficción, hermanos. Eso ha pasado. Mire la maldad del hombre. Y alguien dirá, ¿y esas personas tienen perdón de Dios? ¿Usted qué dice? ¿Ah? ¿Será que esas personas, todos esos hombres que han producido genocidios? Hubo un hombre llamado Bokassa, quien fue un líder africano, pero hermanos, el que más ha derramado sangre en el África ha sido Bokassa. Ha exterminado una cantidad de etnias, genocidio, atrocidades. Y alguno dirá, ¿y Bokassa, si se hubiera arrepentido, hubiera tenido perdón de pecados? Adolfo Hitler, con todo lo que le hizo al pueblo de Dios, 6 millones, en esos campos de concentración donde, hermanos, la mente del hombre experimentaban en niños una cantidad de cosas, cometiendo actos tan vergonzosos. ¿Será que esas personas hubieran tenido perdón de pecados? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Cuál sería entonces el más grande pecador? ¿Sabe que el apóstol Pablo, él se denomina a sí mismo el más grande pecador? Oiga, el más grande. Se está comparando con todos estos personajes y muchos otros que pudiéramos mencionar. Personajes que seguramente usted conoce, Porque Pablo en Romanos capítulo 1, él está diciendo que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y dice el apóstol allí al final, porque él hace mención que los hombres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, se encendieron en lascivia para cometer con avidez toda clase de actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo el justo castigo a su extravío. Pero el verso 29 dice, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga, la radiografía del hombre. Y sabe que la Biblia habla en Primera de Corintios capítulo 6. Escuche esto. Primera de Corintios capítulo 6.
Escucha lo que dice Pablo, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. Y escuche, no erréis. No solamente los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Pero escuche, y esto erais algunos. Y Pablo dice, mire, en la lista de esos murmuradores, blasfemos, borrachos, idólatras, asesinos, homicidas, en esa lista, dice Pablo, estábamos algunos, todos estábamos ahí. Y Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú, porque si tú dices que eres bueno, eres mentiroso, porque no hay bueno ni aún uno, eres inexcusable. Y por eso Pablo, porque alguno dirá, Hitler, ese sí fue malo. El carnicero de los Balcanes, ese genocida, ese fue perverso. Nerón, Calígula, todos esos emperadores que todos eran corrompidos. Todos corrompidos. Ahí no se destaca ninguno. En la parte moral no sobresale ninguno, hermanos. Por eso Pablo, cuando está hablando, él está diciendo, aleluya, ahí en ese texto que leímos en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida, escuche, por todos, incluyendo a todos esos perversos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores. Y Pablo se compara que es el primero. En la lista, yo no sé quién será el segundo o el tercero, si Calígula, si Hitler, si esos emperadores o usted o yo no sé quién será el segundo, el tercero, de ahí para abajo la lista. Pero Pablo está diciendo, yo soy el primero. El primero. Pero es que hubieron otros que fueron genocidas. Sí, pero Pablo es el primero. Hubieron asesinos, hubieron fornicarios, depredadores, una cantidad de hombres con perversidades. Sí, pero yo soy el primero. Porque delante de Dios, hermano, vea, el hombre se condena por mentiroso, se condena también por adúltero, o por fornicario, o por asesino. Así que, ¿cuál es la diferencia si se van a condenar igual? ¿Cuál es la diferencia entre Adolfo Hitler y la persona que dice que es muy piadosa y no se arrepiente? ¿Cuál es la diferencia si los dos van para el infierno? Dígame cuál es la diferencia. Ay, es que este fue más malo, debe de irse para el lugar más terrible del infierno. No, el infierno es un lugar donde van a ir todos. Y en el infierno no hay, digámoslo así, niveles. Que hay un nivel donde el juicio es más terrible y hay otro nivel donde es más tolerable. No. Por eso Pablo está diciendo de los pecadores, y no me importa si los demás fueron peores o mejores que yo, no me importa, yo soy el primero. Porque si la gracia de Dios no me salva, amén,
En vano es cualquier cosa. Los borrachos se van a ir para el infierno, los adúlteros para el infierno, los fornicarios para el infierno y los mentirosos también para el infierno. Y eso no importa si mató uno, mató miles. Más de 60 millones de personas, hermanos, por el pensamiento de un hombre. Y Caín solamente mató uno. Así que Caín y Adolfo Hitler, los dos para el infierno. Es que, hermano, eso no es que este uno y este mil. Es que este violó. Mire, Garavito tiene un expediente pero bastante numeroso de violaciones y una cantidad de cosas menores de edad. Y hay gente que está en la cárcel porque solamente cometió una faltica, una violación. Y para el infierno se irá el uno y el otro y no arrepienten. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso Pablo, mire lo que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, aleluya, que habiendo sido yo primero, que fue Pablo, blasfemo, segundo, perseguidor, tercero, injuriador. Pero si usted sigue leyendo, hermanos, en Hechos capítulo 22, el verso 3, también Pablo está diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Perseguía yo este camino hasta muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y Pablo fue el primero que firmó el consentimiento de la muerte de Esteban. Por eso está diciendo ahí: yo perseguí a los hombres de este camino y los entregaba para muerte. Hechos capítulo 9. Si usted lee la conversión de Saulo, ¿a dónde se dirigía Saulo y a qué? ¿Para dónde iba Saulo? ¿Para dónde? Damasco. Para Damasco, capital de Siria. Para allá se dirigía Saulo, con cartas para hacer lo mismo que hicieron con Esteban, para prender a este y entregarlos en concilio y declararlos pena de muerte. Por eso él dice: era blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero escuche, pero que la gracia. Y eso es lo que hace que el hombre pueda ser salvo. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, de los cuales yo soy el primero. Es la gracia. Así que no importa la condición, no importa lo que hayamos hecho, la gracia es el favor inmerecido que Dios por su misericordia otorga a los hombres, aleluya. La gracia hace que Dios no me pague conforme a mis pecados. Eso hace la gracia. Que yo no reciba el mal que merezco, sino que recibo bien por mal. Por eso el hombre no es salvo por méritos ni por obras, tiene que ser por la gracia. Porque es que el pecado, hermanos, delante de Dios no tiene sino perdón en él. El pecado no lo perdona al hombre y no hay cómo adquirir perdón de pecados. No hay forma, solamente en Dios.
Porque la paga del pecado es la muerte. Porque el pecado no tiene perdón sino en Cristo. Entonces Pablo está diciendo: me tuvo por fiel. Y fue la gracia, aleluya, que fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso, palabra fiel. Esto es una palabra real, verdadera, aleluya, que es digna de ser recibida por quienes, por cualquiera. Al pecador se le puede decir, por malo que sea, por perverso que sea, usted tiene perdón si se arrepiente. Usted tiene esperanza, aleluya, si se arrepiente. Usted tiene una segunda oportunidad si te arrepientes. Y no importa, habiendo sido yo ¿qué? Asesino, blasfemo, injuriador, pero el Señor tuvo ¿qué? Misericordia. Y si Pablo es el primer pecador, hermanos, el más grande pecador, de ahí en adelante, hermanos, usted es el segundo, el tercero o el número que sea, pero primero solo hay uno. Así que si Dios perdonó el más grande pecador, que es el primero, perdona de ahí en adelante el que sea. Porque Dios no hace acepción. Por eso es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y escuche: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda que su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Así que la gracia de Dios se derramó en mí, aleluya. ¿Para qué? Para mostrar al Señor su clemencia. Y de ahí en adelante la muestran cualquiera. Para ejemplo de los que habían de creer en mí, en él, para vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. La gracia consiste en que Dios buscó a sus enemigos y mediante el sacrificio de Cristo, Dios pagó el precio por todos nosotros. Por eso la gracia de Dios, segunda de Corintios 12:9, es suficiente para todos los hombres. Romanos 5:17 dice que es abundante para con todos. Hechos 4:33 dice que es grande, aleluya. Efesios 1:7 dice que es rica. Esa es la gracia. Que Dios, hermano, no importa mis debilidades, mis actos, mi pecado, mi maldad. Vea, hermano, Dios perdona por amor a Él mismo. Porque aunque el hombre ha sido infiel, Dios permanece fiel. Y Dios es bueno. Por eso cuando usted, hermano, se equivoque, no, acérquese a Dios y humíllese. Aleluya. Que Dios restaura, Dios perdona. No hay pecado que Dios no perdone. Porque lo que hice, lo hice ¿por qué? Por ignorancia, habiendo sido yo ¿qué? Blasfemo. Ve, hermano, y Pablo, que era un judío de esos bien estrictos, porque él mismo cuando presenta las credenciales, él mismo se denomina hebreo de hebreos en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo, doctor de la ley.
O sea, una persona tan estricta. La ley, hermanos, tenía más de 30 pecados de muerte. 30 pecados capitales. En la gracia hay uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero en la ley más de 30. Y Pablo vivió en la ley. Y los blasfemos eran apedreados. Era uno de los pecados de muerte. La blasfemia era un pecado de muerte. El adulterio, un pecado de muerte. A Cristo le trajeron una mujer. La trajeron del acto del adulterio. Y lo primero que dijeron los fariseos y los que la trajeron a los pies de Jesús: la ley de Moisés nos manda que la lapidemos. ¿Es así o no es así? ¿Qué significaba eso? La ley de Moisés nos manda que la matemos a punta de piedra. Mire que era un pecado de muerte, el adulterio. Y la mujer está esperando ahí, temerosa, que el primero se adelante a lanzar la primera piedra para que los demás ¿qué? Y Cristo dice: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cuántas piedras le tiraron? Ninguna. Por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas tú. Pero si ve que ninguno se salva del justo juicio de Dios. El único sacro, santo, hermano, perfecto, tentado en todo, pero sin pecado, se llama Jesucristo. Por eso solo Dios perdona pecados. Y por eso Pablo dice: habiendo sido yo un blasfemo, digno también de muerte, injuriador, asesino, malo, pero el Señor tuvo misericordia. Por eso esta palabra es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy. Porque el que se humilla, Dios lo levanta, aleluya. El que encubre su pecado no prospera, pero el que se aparta y lo confiesa alcanza misericordia. Por eso David dijo: Jehová, si tú mirares a mis pecados, ¿quién podrá mantenerse firme? Pero en ti hay gracia y misericordia para que sea reconocido. Aleluya. Esa es la gracia, hermano, que perdona, que no mira mis faltas, que levanta, que restaura, que bendice. Aleluya. La gracia de Dios, que es abundante. Amén. La gracia de Dios que nos perfecciona, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, porque es la gracia la que nos ha enseñado. Amén. Porque el amor de Dios, que es grande, el amor de Dios que se derramó abundantemente en nosotros, nos ha hecho entender que aunque éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió. Oiga, eso sí es bonito. Cristo murió. Ese es el amor de Dios. Cristo murió. Cristo murió. ¡Qué amor, hermanos! Yo quiero invitar al hermano: venga un momento, hermano. Usted me va a colaborar en algo. Venga, hermano. ¿Usted es capaz de acostarse aquí un momentico, hermano? Aquí. ¿Sí? Acuéstese aquí un momentico, hermano. Todo está limpio, hermano. Venga, hermano Byron, hágame un favor. Mire lo que es el amor de Dios. Colóqueme esa silla ahí encimita del hermano. Sí, así, colóquela así. Eso, colóquesela así.
¿Sí lo están viendo ustedes, hermano? ¿Sí alcanzan a ver ahí? Quítese esa correa, hermano, va a ir un momentico. Tranquilo, hermano, no se preocupe. Miren lo que es el amor de Dios. Usted me va a decir si siente o no siente. Si sintió, la arma duro. Si ha sentido algo, quíteme la silla, hermano. ¿Qué pasa si yo le doy al hermano? ¿Siente o no siente? Ese es el amor de Dios. Coloque la silla un momento, hermanos. Ese es el amor de Dios. Que el castigo por mis pecados lo debí sufrir yo. Y una cosa es que Dios se ponga como propiciación. La propiciación es la cubierta, lo que cubre el pecador. Porque una cosa es Cristo cuando me cubre, que la ira de Dios cae, el juicio de Dios, el castigo, y yo no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque el que recibió el dolor, el castigo, fue Cristo. Por eso el pecador está ahí y Cristo se puso, y la ira por el pecado cayó, pero yo no sentí nada. Ese es el amor de Dios que se puso como propiciación. Pero, hermano Byron, quite eso. Pero si Cristo no me hubiera cubierto, la ira, vea, hermano, la siento yo. Si ve que es diferente, esa es la gracia. Que cuando vino el juicio, ya, hermano, Dios me abrazó. Ya, hermano, gracias. Dios me abrazó y no permitió que el castigo, que la ira, que el juicio. Por eso Pablo está diciendo: yo soy el primero, para que Dios mostrara su clemencia, porque fue el propiciatorio. La ira cayó, pero Cristo me abrazó, aleluya. Y yo no sentí el juicio ni el castigo, porque todo cayó sobre él. Por eso, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es la propiciación, o sea, lo que me cubrió, la gracia, para que el juicio no cayera. Por eso yo soy el primero. Porque yo, como blasfemo, la ira debió haber caído sobre mí. Como injuriador, el juicio debió caer sobre mí. Como perseguidor de este camino, el juicio debió caer sobre mí. Pero Dios me abrazó para mostrar su amor y clemencia. ¿Cómo no vamos a adorar a este Dios, hermano? ¿Cómo no le vamos a servir? Si es que yo no siento dolor por el pecado. Cristo en la cruz, herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo que debió caer sobre mí fue sobre él. La muerte que era para mí fue sobre él. La condenación, todo. Aleluya. Aleluya. Hay un Dios que tiene gracia en abundancia. Hay un Dios que tiene perdón. Aleluya, misericordia. Ese es el Dios de esta iglesia. No es ese que la gente piensa que está por allá como aburrido, como derrotado, que pecado, como le hicieron eso al Señor y lo muestran todavía caído por allá o en un cuadro todo demacrado. No. Aleluya. La Biblia me dice: por el gozo puesto delante de él. Mi Cristo no es ningún derrotado. Mi Cristo no es ningún perdedor. Mi Cristo es el victorioso. Alábelo en esta mañana. Den ese aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Cristo
Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no importa el que sea. No importa lo que hayas hecho. El más grande pecador alcanzó misericordia. ¿Para hacer qué? Ejemplo. Mira lo que dice Pablo. Para ser ejemplo de todos aquellos que crean. Porque mostró su clemencia y misericordia en mí. Para que yo me convierta en el ejemplo de todos los que van a creer en Él. Por eso Dios te ha perdonado. Por eso Dios te ha restaurado. Aleluya. Y esto éramos algunos. Esto éramos algunos. Lo mismo borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos. No, esto éramos. Pero ya hemos sido ¿qué? Mire lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 6:11. Pero ya hemos sido primero lavados. Segundo, ya hemos sido justificados. Y lo tercero, ya hemos sido glorificados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es el nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él nos ha lavado, nos ha justificado, hemos sido reconciliados en Él. Por eso, amigo, que Dios perdona, perdona. No importa el pecado que sea. Si ve la gracia de Dios tan grande, hermanos, que Dios tan bueno. ¿Qué tal que Dios mirara nuestros pecados? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién pudiera estar en esta mañana aquí? No nos ha desechado porque no éramos buenos, pero lo más grande es que ya hemos sido lavados. Por eso si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva criatura. Usted es un hombre santo. Usted es un hombre justificado. Ahora usted puede levantar una cabeza en alto. Aleluya. Ya no tenemos de qué avergonzarnos. Por eso yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo. Es que la gracia, hermanos, la gracia perdona lo que sea. Perdonó un hombre llamado David. Con todo lo que era David, que era el rey, y cometió adulterio, fornicación, asesinato, mentira. El rey. ¿No ve que el rey mandó a matar a Urías después de haber adulterado y fornicado con su esposa? Amén. Con Betsabé. Y para quedarse con ella, pues le tocó mandar a matar a Urías, y después la trajo. Abusó de la autoridad, el rey. Pero Dios, que es tan bueno, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aleluya, le mandó un mensajero a David para decirle: si no te arrepientes te vas a condenar. Pero yo no quiero la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean ¿qué? Salvos. Por eso allá llegó, aleluya, Natán, y después de componer la parábola de la oveja, le dijo: vea, tú eres ese hombre que mandó a matar el que solo tenía una, habiendo tenido tantas tú, David. Le quitaste la que tenía Urías y lo mandaste a matar. Y ahí es donde David tiene que decir: ten piedad de mí, oh Dios. Mi pecado no tiene perdón, pero conforme a la multitud. Porque el pecado de David era de muerte. Era de muerte. Conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, borra
mis rebeliones. Porque yo reconozco mi maldad y mi pecado está delante de ti. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido como justo. Pero Señor, lávame más y más y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, ten misericordia. Y la gracia de Dios se manifestó a favor de David y Dios lo perdonó. Porque esa es la gracia, hermanos, que salva a los pecadores. Es que donde no hubiera gracia, ay, hermano. Después David cometió otro pecado y con esto concluyo. Un pecado de altivez y de soberbia y de orgullo y de vanidad. Y para mostrar la grandeza de su reino lo mandó a censar, para decirle al pueblo: si ven cómo esto está de bonito y de grande. Y Dios le dijo: lo que tú tienes no es por ti, es por mí. Y has pecado contra mí por no darme la gloria, sino por llenarte de orgullo y de vanidad. Y David dijo: Señor, perdóname. Y Dios le dijo a David: escoja 3 cosas y yo haré. Una, que te entregue en las manos de tus enemigos. La segunda, que te pongas en las manos del pueblo. Y la tercera, que te pongas en mis manos. ¿Y sabe qué dijo David? Si yo me pongo en las manos de mis enemigos no van a tener misericordia de mí. ¿No ve que ellos me rodeaban para comer mis carnes? Salmo 27, cuando mis enemigos me buscaron para comer mi carne, ellos desfallecieron y cayeron. Aleluya, porque el Señor me guardó en lo reservado de su morada. Pero si me pongo en sus manos, porque como perros que persiguen a la presa, así me rodean que mis enemigos me despedazan. Por eso no te pongan las manos de los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Si me pongo en las manos del pueblo, no, el pueblo es ingrato. Usted hace 9 cosas buenas y hace una mala, y la gente se acuerda más de la una mala que las 9 buenas. Y los que ayer le decían: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no ve que salieron a las puertas de Jerusalén con palmeras y le decían a Cristo: Hosana, Hosana, bendito el que viene? Y días después: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Mire cómo cambia el hombre. Los mismos que sacaron palmeras fueron los mismos que prefirieron que les entregaran a Barrabás antes que Cristo. ¿Sí ve cómo es el hombre? ¿Ah? ¿Sí ve? Entonces David dijo: me pongo en las manos de mi pueblo no va a recordar lo que yo hice por ellos. Y por eso David dijo: Señor, yo mejor me pongo en tus manos, porque en ti hay misericordia, en ti hay gracia, en ti hay amor, en ti hay perdón, en ti hay amor. Señor, es mejor estar en tus manos que estar en las manos del hombre. Eso fue lo que dijo Moisés: si tú no vas con nosotros, no nos saques. Así vaya un ángel adelante, el ángel no perdona, pero tú, Señor, tienes amor, gracia y misericordia. ¿Cómo no nos vamos a poner mejor en las manos de Dios? Un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que bendice, un Dios que tiene gracia en abundancia. Este Dios tiene gracia en abundancia. ¿No es mejor ponerse uno en las manos de Dios? ¿No es mejor uno humillarse y decirle: Señor, yo soy el más vil pecador? Yo soy el más vil pecador. Y Dios no va a mirar el pecado. Es que Dios no mira eso. Eso ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo perdonó.
Dios no va a mirar tu falta, tu pecado. Lo que Dios mira es un corazón contrito y humillado, porque el que encubre no prospera, pero el que confiesa. Se no quisiera en esta mañana decirle: Señor, yo me pongo en tus manos. Por eso es palabra que fiel y es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy. Si Pablo fue el primero, yo soy el segundo. Yo soy uno de esos pecadores que ya ha sido lavado y ha sido justificado.